Ya, sin perder tiempo, nos saludamos al querido compañero Carlos Martín Torres, ex gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, ex diputado nacional, y para mí un placer enorme saludarte, Carlos. Bienvenido a No Somos Neutrales del día de hoy. Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto también para mí, Moisés. Muchísimas gracias por estar ahí, Carlos. Sabés del aprecio, y lo primero que quiero hacer es una reivindicación histórica, ¿no? Y lo vamos a hablar porque más allá de las personas quedan los proyectos, y nosotros como peronistas, no, yo particularmente no suelo sacarme el lazo con la pata y reivindico a los compañeros, y es este nuestro humilde homenaje contigo, hablando contigo y hablando de nuestra provincia. ¿Te parece? Sí, por supuesto, obviamente en una fecha tan característica y tan ligada con nuestro acontecer histórico, con los mejores momentos de nuestro acontecer histórico. Totalmente. Creo que nosotros pusimos al aire este programa me animo a decir que no fue casualidad porque el 26 de abril del año pasado este programa nacía, y justamente por esta fecha. Pusimos al aire nuestra primera transmisión un 26 de abril del año pasado. Así que eh, poniendo este estudio a disposición, nosotros no somos neutrales, y queríamos decirte de que en base a ese hecho histórico de un compañero peronista como vos, nosotros, este estudio se llama Carlos Martín Torres, en base a ese gesto de nuestra provincia que a vos te tocó llevar adelante. Así que te lo aclaro, te lo anuncio, y cumplimos un niñito ayer justamente haciendo un festejo de esas características. Bueno, feliz cumpleaños entonces, porque evidentemente el éxito del programa ha permitido la duración del mismo. Entonces, Ujú. muchas felicitaciones, Moisés. Muchas gracias. Carlos, lo primero que debo preguntarte, ¿cómo vivís cada momento en que se habla de la provincialización de Tierra del Fuego y esta confusión permanente que existe en términos culturales y políticos de una apropiación de una fecha porque se conmemora muchas veces en esta confusión en nuestros habitantes, en nuestra provincia, el 1 de junio como Día de la Provincia, cuando realmente no lo es? ¿Cómo vivís esto vos? Bueno, yo creo que ese detalle tan importante Ujú. se debe al enfrentamiento que desde el primer momento que se propuso la provincialización, ni bien alcanzada esta etapa democrática, Ujú. surgió el enfrentamiento de quienes obviamente están enfrentados a esta decisión soberana de la Argentina, que es el Imperio Británico y sus agentes en la Argentina, porque digamos, en Malvinas hay kelpers, Ujú. pero los ingleses están en Argentina, Sí, claro. operando activamente para mantener la dominación acerca de nuestra economía, acerca de nuestra geopolítica, acerca de nuestras experiencias soberanas, Ujú. y ellos, de un primer momento, con la presión sobre nuestra Cancillería, crearon la idea de aquella famosa provincia chica, Tal cual. de aquella provincia que no los contuviera a ellos y que Ujú. no contuviera la Antártida que ellos reclaman también. Tal cual. De esa manera ellos iban a tener las manos libres para que en el derecho internacional o en los foros internacionales Ujú. pudiesen decir con toda claridad que no formaba parte de la Argentina porque los argentinos habían dejado de lado incorporarlas a la última provincia que crearon. Bueno, Totalmente. de ahí surgió la lucha de entonces por la provincia grande, que era la provincia originaria, Ujú. aquella parte de la provincia Patagonia que Perón creó en 1955 y que fue desmembrada por la Revolución Libertadora, casualmente por Exactamente. la influencia de los ingleses en ese acontecimiento terrible de nuestra historia del siglo pasado. Totalmente. Entonces, cuando intentaron a partir de la Cancillería de Caputo, Ujú. cuando intentaron luego impedir desde la Cancillería de Cavallo el tratamiento, esas últimas horas del 26 de abril, impedir el tratamiento de la ley, y por nuestra presencia y nuestra lucha
se conquista la provincia esa madrugada a las 4:20 del 26 de abril De acuerdo. y no pudieron impedirlo, bueno, comenzaron desde entonces la tarea de desguazar la idea de la provincia, de desguazar la idea de su soberanía, de su autonomía, y bueno, empezaron primero con que la provincia no tenía límites, luego obviamente el mal desempeño político de la Convención Constituyente Tal cual. nos hace perder la autonomía, nos hace perder la soberanía, porque recuerdo que en plena provincia de Tierra del Fuego, absolutamente ilegal e inconstitucionalmente, el poder ejecutivo de la nación, el poder porteño, que es el representante de los ingleses en la Argentina, mandó 2 esbirros a gobernar Tierra del Fuego en 2 gobiernos de facto, como fueron el de Fariña y el de Matilde Menéndez. Matilde Menéndez, tal cual. Y lo peor es que esto se hizo a partir de quienes estaban redactando la Constitución fueguina. Sí, señor. Con el acuerdo, además, de casi toda la dirigencia política fueguina, que fue a abrazar a los esbirros, que fue a salir en las fotos con ellos. Y bueno, luego no les quedó otra alternativa que cambiar el día de nacimiento de la provincia. Y entonces la oligarquía representada en la constituyente creó esta fecha de que la provincia nacía el día que a ellos se les ocurrió sancionar la Constitución fueguina. Totalmente. Entonces, esto es el sentido, pero eso no quedó allí. La pérdida de la autonomía es lo que hoy hace, es la causa del agotamiento de la autonomía provincial. Tal cual. Recuerdo, el primer acto de esa situación fue la pérdida del mar que se produce por el veto de mi proyecto político, ¿verdad? Exactamente. Del proyecto de la provincia grande. Tal cual. Después aparece Macri quitándonos la isla de los estados. Cuestión todavía no resuelta. Y la última de todas estas operaciones de romper la autonomía de la provincia, de dejarnos sin autonomía y sin soberanía, es esta cosa que han hecho con el puerto de Ushuaia y lo que están haciendo con la 19640 y con el trabajo fueguino y la ruptura de una economía autónoma que se gobierna desde Buenos Aires. Tal cual. Entonces, ese es el drama que tenemos y dentro, ese es el drama que yo vivo viendo y analizando la realidad cruda, tremenda de la crisis fueguina actual. Tal cual. Por eso, Carlos, para nosotros y para mí en particular, sabes del aprecio, de la guía política que uno tiene en tu figura, y tenerte con nosotros es realmente esclarecedor para poder entender el porqué de algunos sucesos que a lo largo de esta historia, de la reciente historia de Tierra del Fuego, después de la ley 23775 de límites, obviamente de nuestra provincia, vulnerando todo ese espíritu hasta el momento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vos crees que en la práctica la oligarquía de Tierra del Fuego, el antiperonismo, la gorilada, como decimos coloquialmente, ha logrado en los hechos lo que no pudo lograr en la ley? Lo está tratando. Okay. Lo está tratando porque la crisis nacional e internacional, imagínate que el proceso de la llegada de mi gobierno y todo lo que se hizo durante ese gobierno, que es el logro de la provincialización, el logro de la federalización y la integración de Tierra del Fuego con el viejo y histórico proyecto del nuevo pacto federal que se firma y se aprueba en Luján el 25 de mayo de 1990, se da contemporáneamente con el nacimiento de la globalización. Tal cual. A partir de la caída del muro. Entonces tuvimos 35 años bajo la férula del poder globalizador y de la colonización mental que Menem produjo en el peronismo. Tal cual. O sea, veníamos de la colonización mental de los 60 con la izquierdización del peronismo. Y se completa esta colonización mental con lo que hace Menem, con el liberalismo en la cabeza de los peronistas, que de esa manera abrazamos un pensamiento materialista,
Tal un cual. pensamiento lejano a nuestra doctrina cristiana, espiritual, Ujú. y entonces eso es lo que sucede contemporáneamente con estos años. Bueno, todo eso está en crisis, porque la globalización terminó el día que Rusia cruzó la frontera de Ucrania. Tal Y el cual. día que empezó el bombardeo de Irán, ahora, esta última guerra nefasta, inhumana y por supuesto injusta, Ujú. la caída de la hegemonía del gran líder mundial como es Estados Unidos. Exactamente. Bueno, pues bien, esa lucha Ujú. que tiene sus representantes en Argentina, Sí, la claro. oligarquía gobierna en Argentina, Sí, claro. gobierna en Buenos Aires y gobierna en Tierra del Fuego, aunque no esté en el gobierno, porque la oligarquía gobierna desde el poder económico, desde el dinero. Por eso no le interesa ser provincia, ser territorio, porque gobiernan desde el dinero y no desde el gobierno. Bueno, en estos 35 años, con estas cosas que hemos venido diciendo, Ujú. la oligarquía está tratando de revertir el proceso provincializador. Y nosotros ahora lo que tenemos que plantear es que el proceso provincializador austral debe continuar. Totalmente. Bueno, a eso justamente cuando hablábamos previamente, lo hacemos en la medida de lo posible cuando podemos y charlamos vía chat también. Me da la sensación de que hay una parte del peronismo que todavía no comprende este proceso. Me da la sensación de que los que quieren disfrazar al peronismo como campo nacional y popular no tienen en claro la doctrina hacia donde nuestros fundadores encaminaron a nuestro pueblo más allá de aceptar el desafío de este tiempo y tener entre los matices un rumbo fijo que es doctrinario, que es político y que está encarnado en el peronismo como única fuerza, me da la sensación a mí, que puede solucionar estos problemas que de raíz la oligarquía combate. Ahora, Carlos, ¿crees que es necesario un nuevo readoctrinamiento volviendo a las bases de nuestra sociedad en función de los problemas que estos que vos estás describiendo? ¿Cómo se encamina esto en el liderazgo necesario de todos aquellos que pretendan llegar a un cargo para cambiar la realidad? ¿Cómo ves vos que debe darse? Bueno, es evidente, Ujú. es muy claro que tanto los movimientos políticos como los dirigentes menores, Ujú. los dirigentes que no tienen la característica de estadista, de conductores, de líderes, Sí, están sometidos a las presiones de la historia, ok. están sometidos a las condiciones objetivas que la Claro, historia traza y hace vivir a las distintas geografías claro. políticas. Claro, para ver dónde te Entonces, pone, ¿no? Dónde te deja exactamente. parado, claro, totalmente. Bueno, el peronismo padece la crisis, padeció lo termino de decir, Ujú. el peronismo viene colonizado mentalmente por una fuerte corriente materialista de la Ujú. historia. Este último caso del gobierno que tenemos ahora ya es el colmo, porque esta es la representación del materialismo inhumano Inhumano, del siglo XIX. tal cual, tal cual, No, tal no cual. es, ni siquiera es la expresión del neoliberalismo o de la izquierda rosa, que ahora es una característica, porque en el 60, bueno, la izquierda tenía las características de ser una fuerza, la izquierda roja. Exacto. Ahora la izquierda es una izquierda rosada, ¿viste? Es una Miriam izquierda Bregman. eh, progresista, Claro, claro, claro. pero bueno, pero lo cierto es que esas condiciones Ujú. lógicamente han hecho entrar en duda el pensamiento peronista, Tal cual, que tiene que recuperar su visión, su espíritu sobre lo sobrenatural. tal cual. El peronismo, como el materialismo, cree lo que no veo, no lo creo. Entonces cree en el déficit fiscal, cree en el Producto Bruto Interno y todos estos entidades, Ujú. el Estado, la propiedad, el dinero, la economía misma, Ujú. son entidades subalternas a las condiciones Ahí de un está. ser humano trascendental, cristiano, que es la característica del peronista. Sin duda. ¿No? Sí, tal cual. Entonces, bueno, entonces hemos vivido un casi peronismo.
Hemos Ajá, vivido una época de un casi peronismo, que hoy se puede definir muy objetivamente, que es, que es el peronismo que sobrevive al golpe militar del del 76 76, sí, señor. y a la transformación que Martínez Dios produce en la economía nacional, que es la ruptura de lo que venía siendo el peronismo, la economía peronista. Claro, exactamente. ¿Vos creés que, digamos, como parte, ¿no? de todas estas herramientas que la oligarquía argentina y la oligarquía fueguina adopta per se, digamos, a lo largo del tiempo, merece también un replanteo desde este punto de vista, digamos, volver a la doctrina? Obviamente, me parece que muchos se han olvidado de la doctrina peronista y ni hablar si le preguntan las 20 verdades, ¿no? No se deben acordar ni cuatro, pero digo, independientemente de eso, me parece que el modelo antiperonista, desde abril del 90 hasta el momento, ha tenido una hoja de ruta marcada. ¿Vos también pensás algo parecido, Martín? Sí, pero yo creo que el problema que tenemos los argentinos, Sí, por la importancia que tiene el peronismo en el claro. escenario político de la nación, Porque y siempre se le sobre echa la culpa todo, al peronismo, ¿viste? Porque y somos sobre los únicos todo que podemos gobernar. pero en alguna medida, Sí, el peronismo tiene parte de culpa de lo que ha pasado, ok, porque ha ejercido un casi peronismo. claro, Pues bien, entonces yo lo que claro, claro. los peronistas tenemos que pensar Ujú. es que acá no interesa lo que la oligarquía haga. No interesa. ¿Qué va a hacer la oligarquía? Lo que hace Lo que hace siempre. ¿Qué van a siempre, hacer? tal ¿Qué van a cual, hacer los gorilas? Lo que hace siempre, tal ¿no es cual. cierto? Sí, Bueno, sí, es entonces así. ese no es el problema. El problema somos nosotros que estamos en crisis. Ajá. El problema es que somos nosotros que no sabemos decir nada para enfrentar a la oligarquía nacional y recibimos los insultos, recibimos las estupideces que dice el Poder Ejecutivo, Ujú. que de economía no sabe absolutamente nada, como dicen los economistas, no lo digo yo, Tal cual. ¿no es cierto? Sí, Los sí. economistas liberales dicen que no sabe nada. El amigo del alma de él, Giacomini, dice que no sabe nada y dice que es un bruto. Bueno, Claro. macanudo. El problema que tenemos los argentinos, Ujú, el problema que tenemos los fueguinos, en donde el peronismo tiene un protagonismo objetivo desde el momento que crea la provincia, ujú. es qué hacemos nosotros. Tal cual. Entonces, está claro que por supuesto hay que enfrentar a todo lo que viene, todo lo que es antipueblo, todo lo que es antinacional. Ujú, Yo creo que la cosa es simple, quiero decir, desde el punto de vista doctrinario. ujú. Si los peronistas no defienden la nacionalización de los depósitos, Ahí está. Ahí vamos. que como dice la doctrina peronista, transforma la moneda en un servicio público. Si el peronismo no defiende el IAPI, que Ujú. es la nacionalización del comercio exterior, La y es Marina que los Mercante. argentinos, Ujú, dispongamos de los recursos que produce el país para comercializar con el mundo, léase los dólares. Si la Argentina no se hace cargo de los dólares que produce y ujú, los dólares que produce se destinan al pago de la deuda y al pago de los acreedores, ujú. eso se llama Martínez de Oz. Totalmente. Entonces, desde el año 83 no hemos podido, Ujú. por las oportunidades históricas, porque había otras prioridades, por miles de causas, Sí, claro. acá, acá lo importante no es echarle la culpa a nadie, porque hemos sido víctimas o sujetos de una historia concreta Ujú. en donde el poder de la oligarquía, el poder de los usureros ha sido más importante que el poder del pueblo que está sufriendo las consecuencias. Bueno, muy bien, llegamos hasta acá. Sí. Entonces, ahora el peronismo se expresa reivindicando estos objetivos doctrinarios. Ujú. Y todo lo que no sea reivindicar estos objetivos es casi peronismo. Claro. El casi peronismo es populismo. Ahí va. El casi peronismo es populismo. Cuando se acusa a algún gobierno Ujú. de raíz peronista que es populista, Ah, el que lo dice tiene razón. efectivamente se Claro, identifica con esa modalidad de casi porque peronismo o peronismo light, ¿no? porque no se utilizó el poder Claro. político que se tuvo para volver a instalar la economía peronista.
Así es. Y porque además también se coincidió en que el Estado tenía que hacerlo todo, el Estado bobo, el Estado sirve para lo que sirve y sirve para lo que no sirve. Claro, Entonces, claro, cuando claro. se terminaron los recursos, cuando se terminó esa acción peronista y patriótica de Rodríguez A, del presidente Rodríguez A, que declara el default, que quiere decir declarar la La insolvencia insolvencia. Ujú. de un país que no puede pagar su deuda. Eso es objetivo, la Argentina no puede pagar su deuda. Entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos más, porque en la Argentina gobiernan los usureros. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. La persona patriótica, Ujú. peronista, que declara el default, por nuestra estupidez, por nuestra traición, por ponerle el nombre que quiera, Sí, sí, claro. estuvo 6 días en el gobierno. Oh, claro. Y los peronistas, no te digo los gorilas, que por supuesto estaban contentos de echarlo de la presidencia, Ujú, pero los peronistas que lo aplaudieron cuando declaró el default en la Cámara de Diputados parados, ujú. después lo traicionaron, como me traicionaron a mí en el 91 los compañeros, Ahí va. y aplaudieron a la Convención Constituyente y a Fariña y al embajador Tolman, abrazados en la foto. Bueno, Macanudo, esas traiciones se han pagado. Sí, y muy caro, Martín. Por Bueno, eso, Macanudo, no interesa. Bueno, la traición es parte de, no, es una parte no querida, es una parte indeseada, es una parte ujú. mala de la política, pero está ahí presente, ¿no es Sí, cierto? sí, claro, por Bueno, eso, bueno, por eso es los, importante pero, decirlo. bueno, Porque otra los cosa es peronistas callarlo, digo, ¿no? tenemos que ganarle a la traición. Ahí está. Tenemos que ser más. Tiene que haber dirigentes Ujú. que estén en contra de la traición. Cuando Sí, todos claro. los dirigentes están a favor de la traición, nos pasa lo que nos pasa. Hace 30 años que en Tierra del Fuego venimos perdiendo la soberanía, la autonomía y le entregamos al gobierno porteño de Ujú. Buenos Aires el poder para sacarnos la 19640, el trabajo y meternos en la crisis en la que está Tierra del Fuego sin ninguna respuesta. Sin duda, Porque no hay una camada de dirigentes parecida a la camada de dirigentes que hizo la provincia. sin duda. Creo que Sí, están esa es en el gobierno, pagan los sueldos, hacen obra, festejan con los viejos pobladores el aniversario Ahí va. y los distintos aniversarios, el 2 de abril, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, claro. Inauguran monumentos, pero la Tierra del Fuego está como está. Sí, claro. Y ahí es donde iba Martín, porque creo que ahí es donde ir a las fuentes, como comúnmente se dice, tiene que ver con esa mirada que sacuda el árbol de alguna vez, saber cuáles son los frutos que caen y cuáles son las frutas maduras que pueden caer en la nueva dirigencia, digo, de la doctrina nacional del Partido Justicialista. Creo que hay pocos exponentes, me animo a decir, que plantean o planteamos de estas cuestiones de aceptar el desafío de los tiempos con una mirada profundamente peronista, eh, aunque no tenga éxito, ¿no? Animarse a tener, porque parece que solamente se buscan éxitos electorales y no proyectos políticos a 30, 40, 50 años con una profunda mirada peronista al respecto. ¿Te da la sensación más o menos parecido, Martín? ¿Crees que no hay un Pero, proyecto político peronista que abrace fundamentalmente a la doctrina y que se exponga como voluntad al pueblo, aún no teniendo el éxito electoral que evidentemente muchas fuerzas políticas buscan, solamente alianzas electorales que tengan éxito y no proyectos políticos a largo plazo? No sé si me explico. sí, perfectamente. Yo creo que no se puede triunfar si el poder lo tiene la oligarquía. Ahí va. Ujú. Ahora, el peronismo ha quedado prisionero del liberalismo de Menem, de la traición de Menem, que fue el gran traidor del siglo pasado del peronismo. Tal cual. Pero como el juego democrático demoliberal es, bueno, ir Claro. al poder con las elecciones y estar en los cargos y se necesitan que haya gente en los cargos, Ujú. bueno, Macanudo, eso es lo que hemos hecho. Tierra del Fuego se hizo provincia, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, y ha sido gobernada por intendentes.
claro. Ha sido gobernada por una sucesión de intendentes, y los intendentes tienen un techo de acción. Los Ujú. concejales tienen otro, los diputados tienen otro, los gobernadores, los presidentes. Y a Tierra del Fuego no ha podido superar ese nivel político Ujú. y ha quedado prisionera del demoliberalismo burgués que caracteriza el Claro, liberalismo claro, ahí está. y que se ha puesto a jugar con los cargos, la democracia, votar, ser votado, el juego de las elecciones, Más sociales ¿no? demócratas, digamos. Y entonces, ¿para hacer qué? Claro, ¿Para ir al poder? ¿Para qué? Ah, no sé, qué sé yo, claro, no claro, sé, claro. para salir en la foto, para ser intendente y ser famoso, qué sé yo. Claro, Pero el claro. problema que tenemos es que los problemas de una unidad política como un país o como una provincia Ujú. necesitan estrategias, Ahí está. necesitan proyectos, necesitan dirigentes conductores de esas estrategias y esos proyectos, que si no están, Ujú, bueno, son derrotados por la oligarquía. ¿Cómo querés que se gane las elecciones ujú. si el gobierno, si el poder político fueguino lo tiene la oligarquía? Sí, el PJ está en los cargos, pero los cargos Exactamente. no son el poder. No, claro. Les cuento La oligarquía nos deja jugar con los cargos mientras ellos mantienen el poder. totalmente. Mientras ellos mantienen en su poder la autonomía de la provincia Ujú. y mantienen en su poder decidir si va a haber 19.640 o no va a haber, si va a haber trabajo o no va a haber, si va a haber desarrollo o no va a haber. Escuchame, Moisés, la mitad de las ovejas de Tierra del Fuego se la comieron los perros. Claro, tal cual, No hay tal ningún, cual. no hay ningún proyecto, ninguna idea de cómo desarrollarnos. En el 90, cuando yo estaba en el gobierno, había 30 buques pesqueros asentados en Ushuaia. Y hoy hay dos o uno, no sé ya. Los ingleses vinieron con que no tenía que ver lo de Greenpeace, que son todos ingleses, por supuesto, tipos que Sí, laburan claro. para el Imperio Británico, Sí, diciendo totalmente. que no teníamos que tener la salmonera. Y no tuvimos la salmonera. Y los dirigentes estuvieron de acuerdo, bueno, no importa, el trabajo que se vaya a generar o la producción que se vaya a generar, no, no sé, bueno, no, vamos a cuidar vamos a cuidar un planeta y vamos a cuidar una provincia sin gente, porque no va a haber laburo, no va a haber comida, no va a haber nada. Totalmente. Les cuento a nuestros oyentes, en la 104.9 la ciudad de Río Grande y en la 100.7 la ciudad de Ushuaia, que nos estamos dando un lujazo hoy hablando con un compañero, Carlos Martín Torres, ex gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, el que llevó debajo del brazo ese sueño de tantos compañeros y compañeras peronistas que militamos muy jóvenes nosotros, este proyecto de provincia grande y que la oligarquía, como bien dice Martín, está logrando a pasos agigantados su objetivo, que es tener una provincia chica ordenada para los intereses corporativos de las grandes potencias y no en la mirada nacional puesta en la felicidad de nuestro pueblo. Así que, Martín, te pregunto, eh, ¿vos creés que es absolutamente clave en estos procesos, como tiene la intención el gobernador Melella, de una reforma constitucional? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué ves al respecto y cuál es tu mirada con esto, Martín? Primero yo quiero decir algo que es decisivo para la política actual de Tierra del Fuego. A ver, A Melella lo eligieron 2 veces, sí, quiere decir, lo votó la gente, ¿no es cierto? sí, señor. Claro, ahora intereses políticos, los tontos que estuvieron en contra mío en el 91 pensando que me iban a heredar, ¿viste? No, Claro, no, resulta ¿sabes que siendo no? los peronistas no heredaron el gobierno peronista y No, lo heredó la oligarquía, totalmente, que, que terminó matando a Choque. Así que mirá cómo son las cosas. totalmente de acuerdo. Entonces, pero lo cierto es que la inestabilidad política de Tierra del Fuego a la única que beneficia es a Inglaterra, Ujú. que no solamente quiere intervenir el puerto de Ushuaia, sino quiere intervenir la provincia, porque es el paso para desestabilizar totalmente la provincia y que pase cualquier cosa, hasta inclusive que nos vuelvan a transformar en un territorio nacional. Exactamente. Entonces, no seamos tontos y no le hagamos el juego. Melella tiene que terminar el mandato. Sí, por supuesto, claro. Ahora bien, lo Sí. que vos me preguntás, en el juego demoliberal burgués, Ujú. a Melella se le ocurrió, no sé si porque quiere ser reelecto, no sé por qué,
cambiar la Constitución. La Ujú. Constitución fueguina es una Constitución que creó la oligarquía, Sí, señor. ¿no es cierto? Comparto Pero la, plenamente. pero la, pero la Constitución que primero hay que cambiar Ujú, es es como hicimos nosotros durante la dictadura. Para llegar al 83, ujú, cambiamos la Constitución del territorio nacional, pero la Constitución, lo que se llama la Constitución real. ujú. Quiere decir, primero convencimos a todo el mundo que teníamos que ser provincia. Hicimos la multipartidaria, convencimos al radicalismo, no pudimos convencer al MOPOV y a esas fuerzas porque esas fuerzas estaban a favor del territorio nacional, pero sí, en alguna medida la aceptaron, y los sectores sociales incluidos, Tal cual. incluida la Marina, la Armada La Armada Argentina, que Argentina. Sí, en señor. el 55 son los que impulsaron la vuelta al territorio nacional. Bueno, yo tuve una reunión Ujú, con los más altos jefes militares de la Armada en la residencia del gobierno de la provincia, ujú. en Ushuaia, y tuvimos una charla franca entre los 4 o 5 jefes militares que había en ese momento, desde el jefe de la Armada Nacional hasta el jefe del área naval austral, el jefe de la base, en fin, y aceptaron conmigo la provincialización. Bueno, eso es cambiar la Constitución. Por eso hicimos la provincia. Porque si nadie hubiese estado de acuerdo, si no se hubiese votado la resolución 1 del 86 por unanimidad con los radicales, no se hubiese podido provincializar. Tal cual. Y Tal la cual. ley 23775 fue una constitución provisoria. Exactamente. Y yo era el gobernador provisorio de la provincia Ujú. hasta que el gobernador fuera elegido en elecciones libres. Totalmente. Pero es lógico, y la ley 23775, mi Ujú. proyecto de ley lo decía, el gobernador que estuviera en ese cargo en ese momento debía continuar, porque en el medio de ese gran cambio no podía haber un lío, un quilombo administrativo. Administrativo, exactamente. Por eso cuando Y hablamos, luego sí, bueno, por eso fue ilegal que me derrocaran, porque la ley tenía previsto que yo continuara, exactamente. hasta Parte, entregarle el poder al que fuera electo luego de la sanción de la Constitución. por eso Bueno, hablamos de justamente esa traición de propios y extraños, una vez sancionada la ley, que continuaras en el cargo y no como hizo Menem, que fue enviar a dos delegados a la provincia. pero los dirigentes peronistas fueron idiotas útiles de la oligarquía y de los ingleses, está bien, ¿no? Las cosas son así. Sí, tal cual. Son así, fueron así, macanudo. Bien, pasaron 35 años, acá no hay que, en fin, eso forma parte de la historia que hay que estudiar. Sin No quiere duda. decir que lo No, tenemos que claro. meter abajo de la alfombra, No, claro, claro, claro. para no repetir las estupideces que hemos hecho en el pasado. Sin dudas. Sin dudas. Y los jóvenes que no nacieron en aquella época lo tienen que saber, porque si no, van cuando tienen que elegir a un dirigente y eligen a un idiota como eligieron en el 91. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir. Pero para eso hay que enseñar, hay que educar, hay que instruir, hay que enseñar historia, enseñar política. Tal cual. Bueno, muy bien. Tal cual. Eso se hace en la calle, cambiando la constitución de la calle, lo que se llama técnicamente la constitución real. Ujú. Cómo se distribuyen los poderes reales de la sociedad. En estos 35 años, el pueblo que logró la provincialización por la traición de los dirigentes Ujú. le transfirió el poder a la oligarquía que gobierna en Tierra del Fuego. Entonces, si nosotros ahora cambiamos la constitución y redactamos una constitución, esa letra de la constitución Ujú. le va a servir a quienes tienen el poder real hoy, que es la oligarquía. Quiere decir, tenemos una constitución neoliberal y vamos a tener una constitución oligárquica. Bueno, ese es el riesgo que se corre y me da la sensación de que hay pocos que lo están advirtiendo, Martín. Por eso es esclarecedor esto que estamos charlando, que vos generosamente compartís con nosotros y la audiencia para poder despertar a estos ignorantes de la historia fueguina, de la historia argentina, que son funcionales justamente a estos poderes de la oligarquía nacional que buscan
una reforma constitucional para blindar de alguna manera esos objetivos. Y me parece que es necesario tener presente todo esto que vos estás planteando como un diagnóstico de lo que puede venir en el caso de no asumir la responsabilidad de este nuevo tiempo del siglo XXI y de que el peronismo efectivamente se ponga de pie como debió hacerlo, porque pareciera estar de rodillas muchas veces, cediendo estas cuestiones doctrinarias que evidentemente charlamos vos y yo, pero que poca dirigencia entiende a la hora de aplicarlo efectivamente en un proyecto político. ¿Vos creés que es necesaria una discusión más profunda dentro del peronismo, Martín? Yo creo que los dirigentes peronistas, ¿Mm? eh, si vos no te preparás antes de tener el poder, ya es tarde. Cuando tenés el poder, Claro, porque sonaste, claro, tenés que actuar, claro, entonces hacés macanas, ¿viste? claro, claro, claro. Entonces, estamos en un momento muy álgido de la realidad fueguina. Sin dudas. Sí, sin dudas. Estamos en un momento, vos imaginate qué puede pasar en Tierra del Fuego. ¿Quién va a gobernar Tierra del Fuego si hay 500 marines y su familia y sus hijos caminando por las calles de Tierra del Fuego? Totalmente. ¿Quién va Totalmente. a gobernar? Ujú. Nadie va a gobernar. Van a gobernar los 500 milicos norteamericanos con el poder y la influencia de la embajada y del gobierno norteamericano. Totalmente. Bueno, Totalmente muy de bien. acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, el peronismo tiene que, los políticos, las fuerzas políticas se tienen que, primero, hay que garantizarle la estabilidad política a Melella, que por supuesto ha sido un gran incapaz, ¿no es cierto? Sí, Está bien, claro, pero es no. el gobernador. Pero Es es el decir, gobernador electo. yo no lo elegí, lo eligieron 2 veces, por lo tanto eso hay que respetarlo. Ujú. Pero las fuerzas políticas se tienen que reunir y tienen que resolver, dar marcha atrás con este problema de la reforma constitucional. Claro, Y a la vez, el peronismo, sí, el peronismo tiene la responsabilidad tal cual. como ya lo hicimos antes de la provincialización, de cambiar la constitución en la realidad, Claro, de claro, claro. triunfar sobre, de triunfar sobre la oligarquía. Y si el peronismo lleva al pueblo al triunfo sobre la oligarquía, va a Ujú. volver al poder y va a poder cambiar una constitución para hacer una constitución justa, Totalmente. con Totalmente de justicia acuerdo. social. Pero la justicia social tiene que estar primero en la calle, no es una cosa chamullo, no es una cosa escrita, no es una cosa que se arregle escribiendo una constitución. Totalmente de acuerdo. No es, no Entonces, es al revés. No es al no revés. es al revés, Es desde... exactamente. Bueno, pero ¿cómo es posible que estemos la fuerza política en la vereda de la Casa de Gobierno riéndose porque a Milei le va mal? Claro, no. Claro, Pero claro. qué estupidez. Totalmente. Pero qué estupidez, como si alguien lo pueda heredar. No lo va a heredar nadie. Lo va a heredar Milei. Lo va a heredar el embajador norteamericano. Entonces, con esta conciencia, las fuerzas políticas se tienen que poner a laburar para cambiar la constitución, para decirle a Melella, mira, esto tiene que ir a la basura y vamos a hacer la constitución nueva cuando la sociedad justicialista, la sociedad fueguina sea justicialista. No porque sea peronista, sino Tal cual. Justicia social. porque haya justicia social. Totalmente de acuerdo, Martín. Totalmente de acuerdo. Y me parece que esa es... hay muchos compañeros y compañeras que todavía no alcanzan a diferenciar eso, ¿no? La justicia social efectiva de la calle, de la cotidianeidad, que vaya fluyendo hacia arriba para un cambio de constitución real y efectiva a partir después de la modificación de la letra fina, digo, de escrita en una plataforma. Creo que Mirá, coincidimos en eso plenamente, Martín. Pero, pero obviamente, en Tierra del Fuego no hay una conducción estratégica. El Ahí está. peronismo no tiene una conducción estratégica. Ujú. La última conducción estratégica de Tierra del Fuego fue la que hizo la provincia, que es un plan estratégico, que es un proyecto estratégico, y a partir de ahí nos hemos dedicado a jugar al demoliberalismo burgués, de ir a los cargos, Tal cual. que no se sabe muy bien para qué. Sí, se pagan los sueldos, se cumple, digamos. Sí, claro. Pero el funcionario no Ujú. es un estadista. No, El claro. funcionario es un tipo que cumple lo que tiene que hacer normalmente, Claro, claro, ¿no? claro. Sí, El claro. estadista es un tipo que hace las cosas extraordinarias, no las Ahí va. cosas ordinarias. Bueno, muy bien, Macanudo. Eh, los dirigentes le tienen que enseñar a los afiliados. Para eso sirven los dirigentes.
para instruir, para adoctrinar. ¿Cómo es la organización de un partido en donde no se adoctrine, no se enseñe nada? Y todos los compañeros librados a lo que puedan saber o conocer. Claro. Esa es la crisis del Es la peronismo. crisis del La crisis del peronismo, peronismo totalmente. fueguino es eso. Claro. Bueno, macanudo. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa. Y si el peronismo no hace nada, va a seguir en este estado de cosas entregándole el poder a Milei, porque lo que hizo el peronismo fue entregarle poder a Milei. Claro. Mal que Claro, nos claro. pese, Sí, ¿no? claro, en sus O, distintas o, o, variantes, sí, claro, por supuesto, y a lo largo de la o, o, historia. o con el mito riograndense de que como ganamos en Río Grande, entonces nosotros No, no, ganamos, no, dicen. claro, Los no, 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 riograndenses, bueno. los riograndenses dicen, no, nosotros ganamos, entonces el retroceso constitucional de Tierra del Fuego Ujú. llega incluso a lo que es la constitución primigenia de la sociedad fueguina. La Ajá. constitución primigenia es, quiere decir, primigenia quiere decir primera Primera. y que, Ujú, claro, primera que genera, la primera que genera. ujú. Eso quiere decir primigenia. Bueno, ¿cómo es la constitución? ¿Cómo fue la constitución primigenia de Tierra del Fuego hasta que llegamos a la provincia? Era la constitución que venía de los pueblos primitivos, Ujú. porque el tema de los pueblos originarios es un tema a discutir, ¿no es cierto? Pero digamos, los pueblos primitivos, los que llegaron primero en la prehistoria fueguina, caminando, caminando, como llegamos todos a Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien, eran dos grandes comunidades, para no ir a los detalles, los Shelnan y los Yaganes, ¿verdad? Así es. Que no tenían ningún contacto, que Con- tenían características distintas en sus Ujú. personalidades, en sus comunidades. El Río Grande, de cazadores, de hombres aguerridos, de hombres más vale medio pesaditos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Que cada vez que cruzaban la cordillera o llegaban caminando a tener contacto con los yaganes, le hacían pasar un dolor de cabeza. Ujú. Y los yaganes, distintos, marineros, recolectores de marisco, Así es. más tranquilos. Bueno, esa separación total y absoluta entre Río Grande y Ushuaia se revirtió cuando nosotros cambiamos la constitución y logramos la provincialización, porque hubo un encuentro absoluto de Ushuaia y Río Grande en el peronismo. Tal cual. En la cabeza de Adrián de Antueno, Sí, que señor. llegó a la Gran conducción del compañero. peronismo, del peronismo de Ushuaia, y nosotros en la conducción de Río Grande, que hicimos una amalgama, quiere decir, hicimos una unidad, no como se hace ahora, juntémonos en Tolwyn, a ver, vamos la mitad de La uno, mitad la de... mitad del otro, bueno, Claro, 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 claro. la unidad del pasado, esa es la unidad de la prehistoria. Claro, claro. Entonces, entonces, como se revirtió como la Claro. oligarquía gana, como la oligarquía triunfa, y a la oligarquía no le importa si Tierra de Fuego está integrada, si Tierra de Fuego es provincia, es territorio nacional, es Y una va colonia promoviendo estas británica cosas, claro. o lo que sea. Claro, Entonces claro. se volvió a la separación total y absoluta entre Río Grande y Ushuaia. Y los riograndenses, con la soberbia de los Yelnan, creen que porque tienen más habitantes, Me encanta. que Tal tienen cual. más, que están en el llano, que hay más sol y más, el clima es más agresivo y entonces Más aguerrido. Claro, claro, el claro. hombre riograndense más. Entonces, yo no Claro, sé claro. si la gente, yo no sé qué funcionarios de Río Grande saben dónde queda la calle Cuanip. Claro. Claro, claro, claro. Entonces, entonces hemos vuelto al pasado. Bueno, ¿entendés cómo es el problema de la Sí, sí, Constitución? sí, Es un por problema, supuesto. trasciende las páginas escritas por los convencionales oligarcas que nos quitaron a los peronistas del poder y que entregaron la soberanía y la autonomía de la provincia. ¿Cómo no van a hacer una constitución de porquería? Totalmente. ¿No? Si hicieron eso, Totalmente. ¿qué les importa la constitución? Bueno, la constitución que hicieron fue esa constitución, macanudo. Cambiarla no es cambiar el texto y escribir otra cosa. Cambiar, insisto, es cambiar la constitución primigenia y volver a la unidad Volver a la unidad. absoluta
de todos los fueguinos, a la integración espiritual y real de todos los fueguinos, y a que esa integración de todos los fueguinos encuentre un poder político, no que sea, no que sea Gardel en Ushuaia y en Buenos Aires cante bolero, como decía un amigo. No, Claro. que se imponga en Buenos Aires, que es donde está el poder. Nosotros pensamos que vamos a defender la 19640 haciendo una gran movilización en Ushuaia. Sí, está muy bien porque hoy los medios de comunicación le dicen a Buenos Aires, al presidente o a los funcionarios, a quien sea, que en Ushuaia hay quilombo, o en Río Grande hay quilombo. Tal Bueno, cual. muy bien, eso. Pero no sirve para nada en Buenos Aires porque se matan de risa de nosotros. Claro. ¿Por qué se matan de risa? Porque los convencionales constituyentes le dijeron, sí, el poder lo tienen ustedes, hagan lo que quieran. Totalmente. Ah, sí, Totalmente. Menem dijo, sí, así que el poder lo tengo yo, entonces le mando a Fariña y a Matilde Menéndez. ¿Qué me importa la provincia o qué me importa? Bueno, Él corremos el eh, riesgo. es una anécdota, pero es una anécdota muy clara Sí, y muy claro. ejemplificadora. Ujú. Y que le sirve, le tiene que servir al peronismo para reflexionar. Totalmente de acuerdo. Menem lanzó la campaña interna Ujú. contra Cafiero en Ushuaia y en Río Grande, por lo que nosotros habíamos hecho en su campaña nacional. Como Como habíamos tenido represalia, claro. tanto Claro. protagonismo en la organización del menemismo, fuimos de los 12 apóstoles, entonces él en reconocimiento de eso lanza la campaña nacional en Ushuaia y en Río Grande. Y en Ushuaia y en Río Grande da dos discursos, pronuncia dos discursos, Ujú. de una tan doctrinarios, tan fuertes, tan peronistas, que eso le hizo ganar la interna nacional y después le hizo ganar las elecciones. Claro. Bueno, muy bien. Menem, que quedó prisionero de ese discurso Ujú. y estuvo hasta la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía indeciso en la traición. Claro. Estuvo indeciso, iba para acá con Herman González, para acá con los de Bungibor, ¿no? Estaba indeciso. Incluso cuando yo le planteo a Manzano que lo llame para que él le diga enfrente a la Cancillería, a ver si la había mandado él, a los representantes de Cavallo esa noche del 26 de abril que querían parar la provincialización, le digo, llámalo a Menem. Claro. Porque, Claro. efectivamente, esa noche, Ujú. a las 2 de la mañana, cuando lo llamamos por teléfono, Menem estaba en esa indecisión. Le dijo a Manzano, haga lo que diga Martín. Todavía estaba indeciso. Él después de eso, después de esa noche y después de la llegada de Cavallo al poder, se define. Claro. Por eso es el mismo Menem que dice eso la noche del 26 de abril, después me derroca de la gobernación. Exactamente. En contra de la En contra de Constitución, la en Constitución. contra de la Sí, Constitución, claro. en Sí, contra claro. de la ley 23775, con decretos falsos. ¿Entendés? Totalmente. Sí, Porque ya claro. se había definido, ya se había decidido a traicionar al país y a traicionar al peronismo. Bueno, Totalmente. macanudo. Vivimos todavía ideológica y mentalmente los peronistas confundidos, Ujú. porque todos se hicieron menemistas. Claro. Los que éramos menemistas cuando menemista no era nadie, y fuimos echados del poder por Menem, y le dijimos a los compañeros, miren, esto no va a andar, esto es una porquería, se quedaron con Menem. Así es. Y bueno, así nos va Así todavía. nos Bueno, va eso es lo que hay que todavía. revertir. Totalmente, Martín. Nos estamos quedando sin tiempo. Realmente es un placer para mí y para todos nuestros oyentes. Tengo enorme cantidad de mensajes desde Puerto Madryn, Neuquén, desde Río Negro, desde Salta. Mira, desde Bahía Blanca, un enorme cariño para vos. Esclarecedoras tus palabras. Eh, Nada, querer hablar contigo era una tarea que tenía para el viernes pasado previo, pero hoy más significativo que nunca, Martín. Sabes del aprecio, de la admiración y del rumbo político que uno toma en base a tus experiencias
y que personalmente me sirven para esclarecer estos momentos que en la historia se pueden volver a repetir si no la conocemos, ¿no? Específicamente en Tierra del Fuego, en estos términos, hablando principalmente con vos, que te tocó toda esta, todo este derrotero, digamos, político con tanto amor, con tanto cariño por nuestra provincia y más siendo peronista, que uno se identifica. Y como decíamos al principio, ¿no? Para volver a las bases hace falta hablar con los que realmente doctrinariamente nos llevaron hasta acá y los que nos trajeron con una impronta dentro de lo que es el Movimiento Nacional Justicialista, y queríamos hablar con vos. Así que, nada, muchísimas gracias por estar Encantado. ahí, Martín. Encantado, Moisés, ha sido un gran gusto y sobre todo haber podido cumplir porque habíamos quedado en esa entrevista y no se pudo dar. Así que la historia es política en movimiento, por eso es importante Tal que cual, lo hablemos. Así totalmente. eh, 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 tiene que quedar este último mensaje. La Ujú. gesta provincializadora austral debe continuar. Totalmente de acuerdo. Y te vamos a seguir en la medida que podamos, te vamos a seguir convocando, invitando para que charlemos de esto específicamente, Sí. para que nos Bueno, escuchen los jóvenes dirigentes, para que nos escuchen los viejos dirigentes y para que los que estamos ahí más o menos en el medio sigamos aprendiendo de vos, Martín. te agradezco mucho la llamada y un gran abrazo a tu audiencia, tanto de Ushuaia como Río Grande, y a todos los compañeros o la gente amiga que ha dado esos mensajes, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a vos, ¿eh? Así que hasta Bueno, cualquier momento. Saludos por cómo allá. no. Vamos a hablar con Martín, con Adrián de Antueno también. Estamos haciendo ahí, vamos a hacer lío, como dijo Abrazo, Francisco. Abrazo grande. Te queremos mucho por acá, Martín. abrazo, Eh, abrazo. Lo mismo digo. Ahí, así pasaba, ¿eh? El ex gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por este humilde programa. Porque no somos neutrales a 36 años de nuestra provincialización y el primero de nuestro enorme y querido canal de streaming, aquí por la 104.9, y en Ushuaia nos escuchan a través de la 100.7 en FM Centro. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.